Nosotros podemos asegurar sin temor a equivocarnos, o sin temor a equivocarnos mucho, cómo se van a ver los promedios finales de ustedes al final de este curso de inferencia estadística. Podemos asegurarles desde ahorita que va a haber una calificación promedio del grupo. A lo mejor es un poco más difícil saberlo. Un promedio que va a andar por ahí de, no sabemos, 7, 7,5, 8, por ahí. Y que la gran mayoría de ustedes van a tener una calificación cercana a ese promedio. Algunos un poquito más arriba, otros un poquito más abajo, pero por ahí. La inmensa mayoría. Habrá algunos cuantos que les vaya muy bien y van a sacar 9, van a sacar 10. Y también seguramente habrá algunos cuantos que no les va a ir tan bien, van a sacar 4, van a sacar 5 y pues tendrán un NP, que eso que en la UNAM significa no tomó el curso o algo así. La pregunta es ¿por qué? Nosotros pensamos que ustedes, al menos de inicio, tiene cada uno de ustedes la mejor intención de hacer lo mejor posible en este curso de inferencia estadística. Creemos que casi ninguno de ustedes se mete a la clase de estadística diciendo, pues yo me propongo que voy a sacar 7. Mi objetivo es que voy a sacar 8. Y como mi objetivo era que yo voy a sacar 8 y veo que mi promedio va de 10, no, pues entonces voy a hacer que en el último examen me vaya mal para cumplir mi objetivo, porque yo me había propuesto sacar 8. Bueno, habrá quien sí, pero pues sería raro, ¿no? En general, casi todos, cada uno de ustedes, llega pensando que va a ser lo mejor que puede hacer en las clases, en las tareas, en este caso todo vamos a calificar con tareas, para obtener la mejor nota que puedan obtener. 10 idealmente. Sin embargo, no todos lo van a lograr. Y al final, la distribución o el histograma de las calificaciones va a tener esta forma de acá. La gran mayoría va a andar por un promedio que yo estoy pensando seguramente va a ser entre 7 y 8 con base en experiencias previas. Algunos poquitos sacarán algo entre 9 y 10, algunos poquitos algo entre 5 y 6 y poquitos también van a reprobar el curso. Parecería que los estudiantes se ponen de acuerdo, que todos se juntan un día y se dividen y dicen, a ver, ustedes van a sacar, tú vas a sacar 10, tú vas a sacar 5, ustedes van a sacar entre 7 y 8, nosotros vamos a sacar entre 8 y 9, y que hacen las cuentas para llegar finalmente a esta distribución. Eso parecería, porque uno ve las calificaciones de todos los grupos, de todas las asignaturas, o de uno mismo las asignaturas que ha impartido en el pasado, y siempre se observa la misma distribución. Parece que los estudiantes se están poniendo de acuerdo, porque siempre sale lo mismo, pero no se ponen de acuerdo, evidentemente. Cada quien llega con la intención de obtener la mejor nota posible y hacer el mejor trabajo posible, pero al final surge este patrón siempre. Y más cuando el grupo es grande como ahorita es el caso, tenemos más o menos 90 estudiantes. También podríamos nosotros, en un fenómeno aparte, afirmar, sin temor a equivocarnos, que si les pedimos que nos hagan llegar su estatura, cada uno de ustedes, estamos pensando la estatura en centímetros, ¿no? Pues yo mido 160 centímetros, yo mido 180 centímetros. Vamos a tener una distribución más o menos así. Va a haber una estatura promedio que igual no la conocemos, según últimos datos que yo vi, bueno, últimos ya tienen como 5 años. La estatura promedio en México, de personas adultas, considerando en la misma bolsa hombres y mujeres, era de 166 centímetros, por ahí más o menos. Entonces nosotros podríamos asegurar que la gran mayoría de ustedes tiene una estatura entre, entre unos 65, unos 75, por ahí debe haber, está la mayoría. O, bueno, ¿qué significa mayoría? Que la mayoría tiene una estatura entre unos 60 y unos 80, seguramente. Habrá algunos cuantos, sí, seguramente, pero son los menos, que miden más de 1,80. Podrá haber alguien con una estatura muy por encima del promedio que mida 2 metros
y lo mismo hacia abajo. Habrá seguramente quien mida menos de 1,50, habrá por ahí alguien también que tenga una estatura por debajo del promedio nacional, bastante por debajo, 1,40 y algo. También parecería que, bueno, eso en el grupo de estadísticas, y yo ahora voy y pregunto en el grupo de probabilidad, voy a observar el mismo patrón, decir, pero es que está usted muestreando de la misma población de la Facultad de Ciencias. Bueno, sí, vámonos a otra universidad, o a otra oficina, o aquí al vecindario, lo que sea. Yo tomo una muestra de personas, veo cuánto mide cada una, y siempre me sale este patrón, siempre. Y en cualquier país, a lo mejor seguramente en Holanda el patrón va a estar corrido hacia arriba, ahí la gente es más alta. Seguramente si yo tomo la muestra nada más, no sé, en Yucatán, por ejemplo, voy a tener esto pero corrido hacia abajo, ahí las estaturas tienden a ser más bajas, pero siempre la misma forma, como si se pusieran de acuerdo para, a ver, yo voy a medir 1,70, ustedes van a medir 1,80 y tú vas a medir 1,90. Pero nadie se pone de acuerdo. De hecho, eso es algo que uno ni siquiera decide. Uno tiene poco control sobre eso. Uno tiene más control sobre su calificación en el curso de inferencia que sobre su estatura. Lo mismo, por ejemplo, no tengo acá el dibujo, pero podemos imaginarlo. Si nos fijamos en los resultados de una carrera de velocidad de 100 metros, la final de las Olimpiadas, por ejemplo, y bueno, no la final, para que la muestra sea más grande, vamos a considerar a todos los atletas que participaron en la prueba de 100 metros planos, ya sea fijarnos nada más en los hombres o fijarnos nada más en las mujeres, y vamos a ver sus tiempos. Sus mejores tiempos si quieren, porque uno corre más de una vez. Uno corrió los 100 metros, qué sé yo, en 11 segundos, otro en 10,5, otro en 10. Habrá uno que lo habrá corrido en 9. No me acuerdo ahorita por dónde anda el récord mundial. 9. No sé, 6, 7, por ahí creo. Y si yo los grafico y hago un histograma, voy a ver el mismo patrón. El mismo patrón que surge en las estaturas, que surge en las calificaciones, surge en los tiempos en pruebas de velocidad. La gran mayoría de los atletas tendrán un tiempo cercano al promedio grupal, por ahí de, no sé, 10,2, 10,3. Habrá alguno que le fue muy mal, por el motivo que sea, que hizo 11 segundos, ¿no? Pero no son muchos los que se alejan así mucho del promedio, y lo mismo hacia abajo. Habrá uno, el ganador, ahora es Usain Bolt, ¿no? Que hizo 9 y poquito, pero son poquitos los que tienen un tiempo parecido al de él. Es la gran mayoría cerca, centrada en el centro de la distribución, en el promedio grupal, unos poquitos que se alejan hacia un lado y unos poquitos que se alejan hacia otro lado. También parecería que los atletas se pusieron de acuerdo, que se juntaron antes de las competencias para decir, a ver, tú vas a correrla en 10 segundos, yo la voy a correr en 9,8, pero no es así. Cada uno llega a la pista pensando en su cabeza en que va a correr lo más rápido posible, va a ser la mejor carrera que él o ella pueda hacer. Y para eso entrenan muchos años, no para ponerse de acuerdo un día antes de cómo nos vamos a acomodar. Entrenan muchos años y sacrifican muchas cosas para hacer la mejor carrera que él o ella puedan hacer. Sin embargo, siempre observamos este patrón. Inevitablemente a algunos les va a ir muy bien, a algunos pocos les va a ir muy mal, y a la gran mayoría le va a ir más o menos como le vaya al promedio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué esa distribución, ese patrón, aparece en tantos fenómenos que además no tienen mucho que ver? Y bueno, esa pregunta no es sencilla de responder. A estas alturas de la historia y del desarrollo de las matemáticas, a lo mejor sí, a lo mejor ya muchos de ustedes conocen la respuesta o la explicación, pero si no supiéramos la respuesta, no es sencillo abordar por qué siempre vemos este patrón y no otros, por qué no es algo más desordenado o lo que sea. Y en cosas tan diferentes surge siempre lo mismo. Uno puede empezar a reflexionar a ver de qué depende la calificación de un cierto estudiante en el grupo de inferencia estadística. Vamos a pensar
en un curso en situaciones normales, porque ahorita con la situación de la pandemia de COVID-19, muchas de las cosas que voy a decir a lo mejor no son completamente válidas. Estamos viviendo ahora mismo una situación extraordinaria y bueno, también hay que notar que estos patrones surgen usualmente bajo condiciones ordinarias, que ahorita quizá no sea el caso. Pero bajo situaciones ordinarias, ¿de qué depende la calificación de un estudiante al final del semestre? Bueno, va a depender de muchas cosas. Va a depender seguramente de su formación previa, de su background, en este caso, qué tantas bases traía de cálculo y de probabilidad. Va a depender de eso, por ejemplo. Va a depender también de alguna, podríamos llamar, no sé, facilidad natural para la asignatura. Habrá estudiantes a los que se les da más programar, estudiantes a los que se les da más demostrar, estudiantes a los que se les da más hacer talacha, etcétera. Esta asignatura en particular, bueno, habría que ver cuáles son las características y dependiendo de la facilidad natural que tenga cada estudiante, pues también eso va a influir. Entonces vamos a ir en dos cosas. Va a depender seguramente también de qué tan lejos vive el estudiante de la universidad, en este caso de CEU. Porque no es lo mismo ir a presentar un examen a las 9 de la mañana para un estudiante que vive ahí a 20 minutos caminando, que se levanta relativamente tarde, que puede, relativamente estoy diciendo, que puede desayunar con relativa calma y llegar caminando a la universidad a presentar su examen, a un estudiante que vive lejísimos, que le toma 2 horas y media o 3 llegar a la universidad y que pues ese cansancio, ese desgaste, sin duda influye y se refleja, tal vez no sea lo único determinante, pero se ve, tiene un efecto también en su desempeño, sobre todo un día de examen, eso se nota. Va a depender también de qué tanto durmió el estudiante la noche previa o las noches previas, porque no es lo mismo presentar un examen si yo llevo varios días durmiendo mis 7, 8 horas o lo que sea, a presentar un examen si yo llevo varios días sin dormir. Eso va a depender de que no, pues es que este estudiante metió materias dificilísimas con maestros muy exigentes y este otro metió materias relativamente más sencillas, eso es subjetivo, evidentemente, con profesores relativamente menos exigentes, lo cual también puede ser subjetivo, pero depende de eso. Depende de los hábitos de alimentación del estudiante, ya sea que él tenga poder de decisión sobre ellos o no. Pero si uno desayuna bien el día del examen y uno normalmente desayuna bien desde hace varias semanas o varios meses, eso se va a notar en el desempeño, a diferencia de un estudiante que por el motivo que sea se le dificulta desayunar bien, lo que sea que eso signifique desayunar bien. Va a depender también seguramente de el contexto económico, social y cultural del estudiante. No se va a desempeñar en general igual un estudiante que proviene de una familia de científicos, de matemáticos, de gente que se dedica a esto, que toda su vida ha tenido acceso, digamos, fácil a la cultura, si lo podemos llamar así, a un estudiante que ha tenido un entorno económico, político no, económico, social y cultural distinto. Eso se va a ver reflejado también. Por supuesto que va a depender también de qué tantas ganas le eche el estudiante a la asignatura. Habrá alguno que le interesa mucho la inferencia estadística y estudia con mucho ahínco y le gusta y el día del examen pues, se va a notar. Un estudiante que no le está gustando la materia, que nada más le está llevando porque es un requisito, o no le está gustando con el profesor o lo que sea, y pues no le echa ganas, o porque tiene muchas otras cosas que hacer en la vida, y pues no le da tiempo de estudiar inferencia estadística, eso se va a notar. A lo que voy es que la calificación final es el resultado de muchísimas variables. De todas estas que acabo de enumerar y de muchas más que ustedes seguramente podrían decir mucho mejor que yo, ustedes que conocen su propia situación, cada quien. De alguna manera podemos pensar que la calificación final en el curso de inferencia, al final del semestre, es como un promedio de todo eso. Hay muchas variables que están influyendo
en el desempeño final que nosotros medimos el desempeño, ya sé que no es lo ideal, pero bueno, medimos el desempeño a través de la calificación final. Y ese desempeño, entonces, para cada estudiante es el producto, bueno, es el resultado de la suma o el promedio de muchas variables sobre las cuales él o ella puede o no tener control. Que de alguna manera, yo que soy el profesor y que soy un observador externo al sistema, que son los estudiantes, yo no conozco cuál es la situación de cada estudiante, de manera que yo voy a pensar que cada una de estas variables que están influyendo, para mí como observador externo, pues van a ser variables aleatorias. Yo puedo pensar que es una variable aleatoria, o que puedo representar mediante una variable aleatoria, qué tan lejos vive el estudiante de la universidad, cómo ha sido su background, su formación en cálculo, en álgebra y en probabilidad, cómo ha sido su entorno económico y cultural a lo largo de su vida, qué tanto le interesa la inferencia estadística, qué tan bien desayunó, qué tan bien durmió. Todo eso, que son variables aleatorias, cada una tiene su pequeña contribución en el resultado final. Lo mismo si pensamos en el resultado de la carrera de 100 metros. El resultado, el desempeño de cada atleta depende de muchísimas cosas. Depende, por ejemplo, de en dónde nació. No es lo mismo si este atleta nació en Estados Unidos que si nació en México. No es lo mismo, no es igual de fácil si uno tiene el talento o la disposición o las ganas de dedicarse a esta actividad en un país que en otro. Va a haber sin duda también algún componente, podríamos llamar geno y fenotípico. Hay algunos fenotipos que son más adecuados para ciertas actividades físicas que otros. Entonces va a depender también de eso. Bueno, actividades físicas muy específicas como una carrera de 100 metros, estoy diciendo, ¿no? Va a depender también de cuántos años lleva entrenando este atleta. Va a depender de su edad. No se va a desempeñar igual uno de 20 años que uno de 30. Va a depender también de qué tan bueno ha sido su entrenador o sus entrenadores en su vida. Va a depender también de qué tan fácil ha sido para él entrenar y dedicarse a eso. Si solo se dedica a eso y nada más, o si tiene además que trabajar y buscar ingreso en otros lados. Va a depender de su alimentación, no solo el día antes de la carrera, sino a lo largo de meses o años. El resultado final, que se refleja en un tiempo, corrí los 100 metros en 9 segundos, en 10 segundos, en 11 segundos, pues es el resultado de un montón de variables que para nosotros como observadores externos consideramos aleatorias. Se parece entonces a eso de la calificación. No quiero repetir lo mismo muchas veces, pero más o menos lo mismo podemos pensar en lo de la estatura. Eso tienen en común estos tres ejemplos, estos tres fenómenos, el de las estaturas, las calificaciones y el que no dibujé de los tiempos en los que corre un atleta. Es un ejemplo, pueden pensar ustedes en muchísimos más, seguramente. Lo que tienen en común es que hay un resultado que nosotros medimos a través de un número y que ese número, decía, es el resultado de la contribución de muchas variables chiquitas que son aleatorias. Para que a un estudiante le vaya muy bien, todas esas variables tienen que de alguna manera contribuir, vamos a pensar positivamente. Se tiene que conjuntar que el estudiante es bueno, que tiene buena formación, que le interesa, que le echa ganas, que come bien, que duerme bien, pero por puras, podemos pensar por probabilidad, van a ser pocos en los que todas esas variables resulten favorables. También van a ser pocos en los que todas esas variables resulten desfavorables. El estudiante no le gusta la materia, no le echa ganas, no le gusta el profesor, además vive lejísimos, además tiene que trabajar, además está haciendo la tesis, además metió 10 materias en el semestre y le va mal. La gran mayoría de los demás, pues algunas variables les irá bien, en otras mal, y por eso van a estar todos cercanos a el promedio. Lo mismo para las estaturas, lo mismo para los tiempos. Es decir, si nosotros queremos cuantificar esto, vamos a poner el resultado final de lo que estamos midiendo, la estatura, la calificación o el tiempo de la carrera, como una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria resulta que, lo que estamos platicando, es la suma o es el promedio. Suma y promedio son cosas muy parecidas, ¿no? El promedio es la suma nada más multiplicada por una constante. Es casi igual, al menos para fines de esta discusión.
Ese resultado final, esa variable aleatoria, es el promedio o es la suma de muchas variables aleatorias, muchísimas. Entre más sean, más probable o más seguro es que nosotros vayamos a observar un patrón de este tipo. Y también, bueno, este patrón no lo voy a observar yo si en un grupo tengo dos estudiantes, ¿no? Dos, nomás voy a tener dos barritas a lo mejor nomás me queda una. Igual si nomás hay dos atletas o dos personas a los que yo les pregunto su estatura. Estos patrones se observan cuando las muestras son grandes, cuando le pregunto la estatura a mucha gente o el grupo es grande relativamente o hay muchos atletas en la competición. Entonces, cuando la muestra es grande y cuando el resultado final del fenómeno que nosotros estamos estudiando es el resultado de la contribución, la suma o el promedio de muchas variables aleatorias, siempre observamos este tipo de distribuciones. Así se ven los histogramas y estos histogramas se parecen mucho a la densidad de una distribución normal. Entonces la respuesta, ¿por qué siempre vemos estas distribuciones? ¿Acaso los estudiantes o los atletas se ponen de acuerdo? La respuesta es no, pues evidentemente no se ponen de acuerdo. Lo que pasa es que cada uno de ellos, bueno, todos coinciden en que tienen el objetivo de hacerlo lo mejor posible, pero hay muchas variables aleatorias que inciden en el resultado final. Y la suma de muchas variables aleatorias converge a la distribución normal, casi sea cual sea la variable aleatoria. Eso en matemáticas, en probabilidad, tiene un nombre. Eso se llama el teorema del límite central o también a veces le dicen central del límite. No hay solo un teorema del límite central, hay muchos teoremas, bueno, no sé si muchos, hay varios, hay más de un teorema del límite central. Se le llama en general teorema del límite central a cualquier proposición que establece bajo determinadas condiciones que la función de distribución de la suma creciente infinito de variables aleatorias converge a la función de distribución normal. Entonces, si una variable aleatoria, que es la que yo observo finalmente, la puedo modelar razonablemente bien o es el producto de un fenómeno colectivo en el que intervienen aditivamente muchas variables aleatorias, es la suma o el promedio de muchas cositas que son estocásticas. Entonces esa variable aleatoria, el resultado final, la suma de todo eso, va a converger cuando el número de sumandos tiene infinito a una distribución normal. Y para que yo pueda observar la distribución normal, es necesario que la muestra sea grande. Para que se dé la distribución normal necesito muchos sumandos, no una muestra grande. O sea, una variable aleatoria puede seguir una normal aunque la muestra sea de tamaño 1, pero para que nosotros la podamos detectar y observar más o menos con claridad, requerimos una muestra grande. Lo de la muestra grande aquí no importa tanto. Aquí el chiste es que el resultado final, lo que estamos midiendo, sigue una distribución normal o se puede aproximar por una distribución normal cuando esa cantidad es la suma de muchas contribuciones chiquitas estocásticas. A cualquier resultado que vaya en este sentido, que nos diga que la distribución de una suma de variables aleatorias con el número de sumando se va a infinito converge, hay varias formas de convergencia en probabilidades, pero converge a una distribución normal, eso se llama un teorema del límite central. Aquí enuncio uno de los, digamos, más conocidos, el que seguramente ustedes habrán visto en sus cursos de probabilidad, que se llama el teorema de Lindenberg-Levy, que, bueno, nos dice esto. Sea una sucesión infinita de variables aleatorias, x1, x2, x3, hasta x infinito, ¿no? Una sucesión de variables aleatorias, independientes, todas, y todas con la misma distribución, ¿no? Independientes y idénticamente distribuidas. Podríamos pensar en una muestra de tamaño infinito. Con esperanza mu y varianza finita sigma cuadrada. Ojo con lo de la varianza finita. Definimos esta función f mayúscula de x como, bueno, la probabilidad de que esta cantidad, la suma de n de mis variables aleatorias menos el promedio entre la desviación estándar, estandarizado, sea menor o igual que x. Depende de x y depende de n.
es decir, es la función de probabilidad acumulada, algunos textos le llaman función de distribución, de esta variable aleatoria que es esta suma normalizada. Bueno, esa suma normalizada o la distribución de la suma converge puntualmente a la distribución o a la función de probabilidad acumulada de una normal estándar. Converge puntualmente, bueno, cuando n tiene infinito, significa converge en cada punto del dominio, que en este caso el dominio son los números reales. Es decir, la función de distribución de la suma de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con varianza finita converge a la distribución normal estándar. Hay muchos comentarios que hacer aquí al respecto. Antes de hacer comentarios, y también me voy a permitir recomendar un libro que no es de probabilidad, es este que tengo por acá. El autor se llama Didier Sornette, el libro es Critical Phenomena in Natural Sciences. Estoy pensando en el capítulo 2 de este libro para quien esté interesado en estos temas, porque nos da una visión diferente, complementaria a la que estamos acostumbrados a ver en cursos de estadística y de probabilidad. Empezando por el hecho de que este cuate, Didier Sornette, no es probabilista, no es estadístico, no es actuario, no es matemático, se dedica a otra cosa. Bueno, se dedica a estudiar igual utilizando herramientas de probabilidad y de computación, fenómenos extremos le llaman en sismos y en economía, aunque no parezca, tienen cosas que ver. Pero el punto es que es una visión no de un probabilista ni de un matemático, sino de un usuario de las matemáticas y de la probabilidad y de la estadística. ¿Cómo se ve? ¿Esto por qué es útil en el mundo de las ciencias sociales, exactas, humanidades o lo que sea? Y observaciones que hacen personas de otras áreas externas que usan estas herramientas, ellos qué ven aquí, qué les llama la atención de todo esto. Lo primero que llama la atención, evidentemente, es que este teorema no dice nada sobre la forma de la densidad de estas variables aleatorias. Eso es muy sorprendente. Sea cual sea la forma o la distribución de las variables aleatorias, siempre y cuando la varianza sea finita, ya a eso nos referimos cuando decimos bajo determinadas condiciones, es de finitud de la varianza y de independencia de las variables aleatorias. Pero si yo sumo muchas Poissones, voy a converger a la normal. Y si sumo binomiales, voy a llegar a la normal. Y si sumo exponenciales, voy a llegar a la normal. Y si sumo, bueno, normales también, voy a llegar a la normal. Sea lo que sea que yo sume, voy a llegar a la normal. El límite no depende de la distribución inicial. Por eso siempre observamos este patrón. Sea como sea que se comporte cada una de las contribuciones aleatorias, sigan la distribución que sigan, como el límite siempre es la normal, pues siempre vamos a observar este patrón, este comportamiento de distribución normal. Esto también significa, y es útil en estadística, porque si tenemos muestras grandes, entre comillas grandes, podemos aproximar que el promedio de la muestra sigue una distribución normal, con media mu y con varianza sigma cuadrada entre n, donde sigma cuadrada es la varianza poblacional y n el tamaño de la muestra. Por eso también ustedes observan que en muchas aplicaciones, bueno, en muchas áreas, lo más común luego es psicología, medicina, por ejemplo, usan para todo, vean ustedes cursos o textos de bioestadística o artículos de bioestadística, todo lo modelan con una distribución normal. Esto, por supuesto que hay que hacerlo con cuidado, hay que ver cuándo sí, cuándo no, pero en el fondo hay algo de razón, es por eso, porque si estamos modelando el promedio de observaciones, de qué tipo de observaciones, qué tipo de experimento, de lo que sea, si la muestra es grande, podemos modelar razonablemente bien que el promedio sigue una distribución normal, bajo determinadas condiciones. También podemos comentar que la condición de que las variables aleatorias sean independientes puede relajarse.
y bueno, matemáticamente puede pedirse que sean débilmente correlacionadas. Hay una forma de definir y de escribir eso. Porque sí, todas las contribuciones que yo he dicho, dónde vive el estudiante y qué también desayunó, pues no son independientes. Uno puede pensar que si vive lejos no le da tiempo de desayunar y desayuna mal, si vive cerca sí le da tiempo de desayunar y desayuna bien. No es que la correlación sea de uno, pero seguramente una tiene que ver con la otra. De todas maneras observamos la distribución normal, porque se puede relajar esa condición. También puede ser que las diferentes variables aleatorias tengan diferentes distribuciones, es decir, podemos relajar la condición de que sean idénticamente distribuidas. También eso pasa en la práctica, ¿no? En este ejemplo de las calificaciones. La distribución de la variable aleatoria de qué tan bien desayunó y la distribución de la variable aleatoria de qué tan bien le fue en cálculo, pues seguramente no son iguales. No importa, esa condición se puede relajar siempre y cuando todas tengan varianza finita y la varianza de todas tenga más o menos, bueno, no más o menos, tenga el mismo orden de magnitud. Eso para evitar que alguna contribuya muchísimo más que las otras y al final como que termine opacando a las demás. Todas contribuyen más o menos lo mismo si sus varianzas tienen el mismo orden de magnitud. También hay que comentar, y esto sería bueno comentarlo con toda la gente que usa esto en las aplicaciones, que de manera estricta el teorema del límite central es válido nada más cuando n tiende a infinito. N es el número de sumandos. Pero no dice nada sobre la velocidad de convergencia. Entonces sí, nosotros podemos observar allá afuera distribuciones muestrales que parecen una distribución normal, se asemejan muchísimo, pero que no van a ser exactamente una distribución normal. Se pueden aproximar razonablemente bien, con precisión aceptable, quizás, idealmente, pero no va a ser exactamente una distribución normal. Y de hecho, en ciencia, física, yo les puedo contar, no, sí hay ejemplos teóricos en los que cantidades físicas convergen a distribuciones normales, pero eso solo se da en el límite cuando los sistemas son de tamaño infinito, de infinita, en una cantidad infinita de partículas o una cantidad infinita de energía disponible o cosas así. Pero el mundo real pues siempre es finito. Entonces la distribución normal siempre es una aproximación, que puede ser buena, regular o mala, como cualquier aproximación. Normalmente también ayuda a que la muestra sea grande para poder detectarla bien. También sabemos que este teorema, al menos el que enuncié acá, y bueno, los demás también, nos hablan sobre convergencia, bueno, en este caso, este que tengo acá es convergencia puntual, pero no me dice nada sobre la velocidad de la distribución, y como la convergencia es puntual y no uniforme, eso significa que puede ser que no converja con la misma velocidad en todas las secciones del dominio. Y de hecho eso pasa. No converge igual en el centro de la distribución que en las colas. En el centro la distribución es más rápida que en las colas. Por eso cuando tenemos muestras de tamaño finito, podemos aproximar el centro de la distribución, nada más el centro de la distribución como una distribución normal, pero las colas, es decir, los eventos extremos a la izquierda o a la derecha, a lo mejor no. Si la muestra no es grande, seguramente no va a ser igual de buena la aproximación en las colas, en los eventos extremos, que en el centro, porque la convergencia es más lenta aquí en las colas. No se preocupen, de todas maneras, bueno, esto es algo que se sabe y la gente lo sabe desde hace mucho tiempo. Se ha desarrollado teoría para estudiar con más detalle qué pasa en las colas. Entendemos por centro de la distribución, es una regla de pulgar, una región en torno al promedio de tamaño o de anchura aproximadamente raíz de n, donde n es el tamaño de muestra. En esa región más o menos se puede aproximar bien con una normal, fuera de eso es difícil. Y bueno, eso hay que tenerlo presente porque luego uno tiende a subestimar la probabilidad de eventos extremos y eso en algunos casos pues puede ser muy peligroso. Puede ser por ese motivo o puede ser por otro, que también ahora comento.
y es que si la varianza no es finita de las variables aleatorias, entonces la suma de estas variables aleatorias igual sí converge, bueno, la distribución sí converge, pero no converge a una normal. Tiene sentido porque la normal es una distribución de varianza finita. Si yo estoy sumando variables aleatorias de varianza infinita, pues ¿cómo va a converger eso a algo de varianza finita? Convergen a una distribución, bueno, a una familia de distribuciones que se llaman distribuciones o leyes de Levy. Eso es algo interesante si alguien quiere explorar más al respecto. En ese sentido, se puede también plantear un teorema de límite central generalizado, en el cual la suma que tiende a infinito de variables aleatorias, independientes o débilmente correlacionadas, converge, hay varios tipos de convergencia, a una distribución que se llama distribución de Levy, una distribución dentro de una familia de distribuciones llamadas distribuciones de Levy, de las cuales la distribución normal es un caso particular. Es el único caso, por cierto, con varianza finita. El resto de las distribuciones de Levy se llaman distribuciones con cola pesada, justamente porque bueno, la función de densidad siempre tiene eventualmente que llegar a cero. Para que sea una densidad tiene que integrar 1. Pero si se va a cero muy lento, puede ser que sus momentos no converjan, que la integral diverja. Y lo más común es observar que la varianza diverge, a veces también incluso la esperanza diverge. Esto significa, bueno, cuando una distribución es de este tipo, significa que la probabilidad de observar eventos extremos puede ser muy alta, o puede ser relativamente muy alta, relativamente comparado con distribuciones como la normal o la log normal, o este tipo de distribuciones que llamamos bien portadas. Por ejemplo, algo que tomo justamente de este libro, de Didier Sornet, la distribución de la energía de los sismos. Les decía que este cuate supuestamente es experto en eso. Ustedes saben que la magnitud de un sismo es una medida de la energía que se liberó. Bueno, es logarítmica, es una constante por el logaritmo de la energía de no sé qué. Pero es algo así. Entonces interesa saber la distribución de las magnitudes de los temblores o de las energías liberadas. Digamos que es algo, o podría llegar a ser algo equivalente. Esto por supuesto bueno, se puede detallar mejor, pero esa es la idea más o menos. Entonces a la gente le interesa saber cuál es la distribución de la energía de los sismos que hay en el planeta. Eso es una variable aleatoria. Yo no sé cuánta energía va a liberar el siguiente sismo. La siguiente vez que tiemble aquí en la Ciudad de México va a ser un temblor de 5 grados Richter o de 9. Pues no sabemos. Eso es para nosotros una variable aleatoria. Su distribución, o la distribución de las energías, no la de las magnitudes, tiene varianza infinita y también tiene esperanza que no es finita. Eso significa, entre otras cosas, que, bueno, lo platicaremos cuando veamos intervalos de confianza. Un intervalo de confianza se construye utilizando la varianza, o la estimación de la varianza para los límites superior e inferior. Si la varianza es infinita, pues los intervalos de confianza van a ser de tamaño infinito. Entonces la varianza o estas metodologías no nos sirven para hacer predicciones. Yo no puedo predecir nada con un intervalo de tamaño infinito. Mira, el siguiente temblor puede tener una magnitud entre 0 e infinito. Pues eso no es útil, pues eso ya lo sabemos. Y eso significa entonces también que el peso de la distribución, o casi todo el peso, se lo llevan los eventos extremos. Termino la clase de hoy con un ejemplo también muy conocido que es la distribución del dinero. Y dejo algunas preguntas abiertas. Vamos a pensar primero en la estatura. Piense cada uno de ustedes cuánto mide. O no, antes de eso. Piense cada uno de ustedes más o menos cuánto dinero tiene. Qué sé yo, en total, cuánto dinero traes en la cartera o en el monedero, y si tienen cuenta de banco, cuánto dinero tienen en el banco. Piensen en un número, 0,
Si es negativo, pónganle cero. No, pues yo tengo 0 pesos. No, pues yo calculo que yo debo de tener en total como 1000 pesos ahorrados. Yo debo de tener como 100,000 pesos ahorrados. Qué sé yo. Piensen en esa cantidad. Ahora piensen en el siguiente experimento. Es un experimento pensado. En el que ustedes salen a la calle y agarran a la primera persona que vean pasar y le preguntan, ¿tú cuánto dinero tienes ahorrado? Supongamos que les van a contestar. La primera persona que yo veo en la calle. Sería, ¿qué tan probable es que la primera persona que yo me encuentre en la calle tenga el doble de dinero que tengo yo ahorrado? Pues eso va a depender mucho, por supuesto, de cuánto dinero tienen ustedes, de seguramente en qué colonia viven, muchas cosas así, pero digamos no sería raro. Pues sí, me encontré un señor que venía pasando y dice que tiene el doble de dinero que yo o más. Pues sí, pues puede ser, ¿no? No sería algo increíble. Yo te digo, oye, mira, conocí a un señor que dice que tiene el doble de dinero que tú. Pues sí, seguramente hay muchos. Pregúntense lo mismo para la estatura. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente persona que ustedes se tomen en la calle tenga el doble de estatura que ustedes? Pues eso básicamente es cero. Y incluso si tenemos algún caso de alguien que mira, por ejemplo, 1,40, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente persona que encuentres en la calle mira 2,80? Bueno, busquen el dato de cuánto medía la persona más alta que ha existido, pero básicamente esa probabilidad es cero. Y si yo mido, qué sé yo, 1,60, ¿cuál es la probabilidad de que me encuentre con un cuate que mide 3,20 m? Pues es cero. ¿Por qué? En el dinero la probabilidad no es cero, y en la estatura sí. Y en el dinero uno puede seguirle. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el doble de dinero que tú? Bueno, pues es alta. De que tenga el triple o más, también es alta. El cuádruple o más, también es alta. En la estatura, básicamente, eso es cero. En los tiempos de la carrera, ahí vamos a pensar en dividirlo entre dos, por ejemplo. Y no, pues yo corro los 100 metros en 10 segundos, supongamos. ¿Cuál es la probabilidad de que topes con un cuate que los corra en 5? Pues es cero. Nadie corre los 100 metros en 5. ¿Por qué en unas distribuciones podemos, digamos que tienen un dominio mucho más amplio, la del dinero, y la de la estatura, o la de las calificaciones? O la de las calificaciones no, porque esa está artificialmente construida para que vaya de 0 a 10, entonces esa aquí no contaría. Pero la de los tiempos de la carrera, la de las estaturas, la de los pesos también, por ejemplo, ¿cuánto peso? No, yo peso 100 kilos, yo peso 50 kilos. ¿Qué hay de diferente en esas distribuciones y en la del dinero? Dejo esa pregunta abierta y con eso concluimos la primera parte del curso. Empezamos en la siguiente clase a platicar del el primer problema central de la inferencia estadística, que es el problema de la estimación puntual. Y muchas gracias por seguir acá en el curso.